Buenos días. En nombre del equipo de SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quiero darle la más cordial bienvenida a la Teleclínica Embarazo de Alto Riesgo, la cual me honro en coordinar. Mi nombre es Judith Toro Merlo y soy profesora de clínica obstétrica de esta facultad. Estas teleclínicas las realizamos por una alianza estratégica establecida entre la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, Estados Unidos de Norteamérica. Y además cuentan con el aval de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. El caso clínico que vamos a presentar hoy se centra en el manejo de una paciente con hepatitis autoinmune coexistente con la gestación. Una situación que realmente nos plantea muchos desafíos diagnósticos y terapéuticos significativos durante el manejo de esta patología. Y a través de esta presentación de casos, pues vamos a ver cuál es la clínica que la caracteriza, las decisiones terapéuticas tomadas y los resultados maternos y fetales que pueden derivarse de esta patología. Además, queremos hacer énfasis en lo importante que es la consulta preconcepcional en este tipo de patología y el enfoque multidisciplinario para poder optimizar los resultados y el pronóstico de esta patología. El caso será presentado desde el Hospital General del Oeste, Dr. José Gregorio Hernández, y estará a cargo de los médicos residentes del programa universitario de posgrado con sede de la Universidad Central de Venezuela, con sede en el mencionado hospital, Johandri Gómez, residente de segundo año, y Luis Marcano, residente de tercer año. Y para la discusión del caso y de la patología propiamente dicha, contamos con la participación de los doctores Cristina López de Ayala, que es médico internista, profesora de clínica médica y terapéutica de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, y es especialista en patología médica del embarazo y es la coordinadora de la sección del mismo nombre de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Además, contamos con el doctor Ronald Amundaray Mara, que es médico obstetra ginecólogo, especialista en medicina materno-fetal, adjunto del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Miguel Pérez Carreño y adjunto del Servicio de Medicina Materno-Fetal de la Maternidad Concepción Palacio. Y finalmente nos acompaña el doctor Tomás Romero, obstetra ginecólogo, especialista en medicina materno-fetal, adjunto del Servicio de Alto Riesgo del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño. Así que con este panel vamos a discutir este tema de hepatitis autoinmune. Le damos la palabra a los médicos residentes del Hospital General del Oeste para que nos hagan la presentación del caso. Muy buenos días, gracias por la invitación el día de hoy. Mi nombre es Joandri Gómez, residente de segundo año de posgrado de obstetricia y ginecología, acompañada del doctor Luis Marcano, residente de tercer año, quien me ayudó o me tutorizó en la presentación del día de hoy. El embarazo, la hepatitis autoinmune en el embarazo, que realmente este caso nos llamó muchísimo la atención, consideramos que es un caso muy interesante, por ende lo trajimos el día de hoy para comentar. También es importante comentar que ya que es una patología multidisciplinaria, llevó la asesoría de otros servicios para poder dar con el diagnóstico y un mejor manejo de esta patología, tanto para la paciente y tener un mejor pronóstico en el embarazo. Ahora sí, daré inicio a lo que sería la presentación. El motivo de consulta de esta paciente fue no puedo respirar. Se trata de paciente de 28 años de edad, 4 gestas, un parto, 2 abortos, fecha de última menstruación el 15 de abril de 2025, fecha probable de parto 22 de enero de 2026, con una edad gestacional al momento del ingreso de 9 semanas más 5 días por full, quien refiere inicio de enfermedad actual el día 21/6, caracterizado por disnea pequeños esfuerzos, acompañado de tos seca y vómitos prepandeales, de contenido bilioso. Clínica que se exacerba para el día del ingreso, motivo por el cual la paciente acude a nuestro centro, donde al momento de la evaluación se evidencia o presenta retroversión ocular con flexión e inversión del miembro superior, motivo por el cual se decide su ingreso.
En cuanto a los antecedentes familiares, madre viva aparentemente sana, padre vivo desconoce si sufre de algún tipo de patología y un hermano vivo aparentemente sano. En cuanto a los antecedentes personales de la paciente, refiere asma bronquial diagnosticada en la niñez, última crisis en la infancia y no especifica el tratamiento que utilizó. Niega hipertensión arterial, diabetes mellitus, patología tiroidea o patología de infectos contagiosos. Quirúrgicos niega ningún tipo de alergia a medicamentos o alimentos y niega transfusiones sanguíneas. En cuanto a sus hábitos psicobiológicos, paciente niega uso de sustancias ilícitas, niega hábitos tabáquicos, alcohol ocasional antes del embarazo, café una taza diaria, medicamentos no en el momento del ingreso y micciones de vacaciones sin ningún tipo de alteración. En cuanto a los antecedentes ginecológicos y obstétricos, menarquea a 12 años con ciclos menstruales de 4 de 30, eumenorreico, cesarquea a 16 años, NPS 3, utilizó como método anticonceptivo implante subtérmico por 2 años, suspendido por hipermenorrea, fecha de último parto en el 2022 con un peso máximo fetal de 3.800. Es importante acotar que en ese embarazo ameritó hospitalización a las 9 semanas por presentar hiperemesis e ictericia. Posteriormente, dos pérdidas en el 2017 y 2021, las cuales ameritaron legrado uterino sin estudios posteriores y presenta de igual forma clínica de hiperemesis e ictericia. Citología reporta que en marzo de 2025 no documentada y ni infección de transmisión sexual. En cuanto al examen físico, al momento del ingreso, paciente que se encuentra en regulares condiciones generales, afebril al tacto, disneica, no tolerando vía oral ni oxígeno ambiente, tensión arterial 106/64, frecuencia cardíaca 144, frecuencia respiratoria 25, saturación 98%, con un peso de 52 kilogramos, talla 1,49 centímetros y un índice de masa corporal de 23,4 kilogramos. Piel, tez morena, se evidencia ligera palidez cutáneo mucosa generalizada, turgor disminuido, elasticidad conservada, llenado capilar menor a 3 segundos. A nivel de lo que es la evaluación de los ojos, se evidencia escleras con tinte ictérico, pupilas isocóricas normorreactivas a la luz, cuello cilíndrico, móvil, no se palpan adenopatías, tiroide no visible, no palpable, cardiopulmonar, tórax simétrico, hipoexpansible, ruidos respiratorios presentes sin ningún tipo de agregado, ruido cardíaco rítmico, sin soplo, sin la luz. Mamas pequeñas, simétricas, complejo reloj pezón, no secretantes. En el abdomen plano, ruidos hidroaéreos presentes, depresible, no doloroso la palpación ni superficial ni profunda, útero intrapélvico. Genitales externos normoconfigurados, al espéculo se evidencian paredes vaginales rosadas y rugosas, cuello macroscópicamente sano y se evidencia una secreción blanquecina fluida, fétida de abundante cantidad. Al tacto, vagina normotérmica normotónica, cuello posterior largo blando, permeable en óseo y parte del trayecto, extremidades simétricas móviles sin edema y neurológico, paciente que al momento presenta pérdidas momentáneas de la conciencia, pero responde a estímulos dolorosos. Al momento del ingreso, bueno, la paciente ingresa sin ningún tipo de paraclínicos, por lo que las muestras son tomadas y llevadas a procesar al laboratorio y a su vez se coloca oxigenoterapia con mascarilla sin reservorio, enviando una mejoría clínica de la paciente. De igual forma se coloca la sonda uretrovesical evidenciando orinas oscuras. Al momento del ingreso, ingresa con los diagnósticos de un embarazo simple de 9 semanas más 5 días por FUR, síndrome ictérico en estudio, infección vaginal, vaginosis bacteriana y pérdida gestacional recurrente. Se realiza una ecografía obstétrica evidenciando feto único y diferente con actividad cardíaca presente con CRL de 33 milímetros para 10 semanas más un día y se concluye con un embarazo simple de 9 semanas más 5 días. Posteriormente, con respecto a lo que sería el plan, obviamente ingresar a nuestro servicio, oxigenoterapia, hidratación parenteral, antieméticos, que en este caso se utilizó la metoclopramida, y se solicita toda la pila de laboratorios, perfil hepático, renal, se solicita también lo que es serología para toxoplasmosis, herpes simple, citomegalovirus, hepatitis B y C. Se solicita de igual forma valoración por el servicio de gastroenterología y el servicio de medicina interna. Posteriormente, en horas de la tarde, se reciben los resultados de laboratorio que fueron tomados al momento del ingreso, que reportan la hematología completa, hemoglobina 13,2 gramos sobre decilitro, hematocrito 39%, leucocitos 12.500, segmentados 84, linfocitos 8,4, monocitos 7,
plaquetas 280.000, tipo de sangre O positivo y serología para VDRL y HIV negativo, no reactivo. En cuanto a lo que es la parte hepática y renal, también se evidencia glicemia 89, urea 108, creatinina 3.32, TGO en 715, TGP 239, bilirrubina total 10.60, bilirrubina directa 6 miligramos sobre decilitro, bilirrubina indirecta 4.60 y albúmina 9.7. A su vez se recibe el resultado de uroanálisis simple y este tiene un resultado no patológico. En cuanto a los electrolitos séricos, sodio 130.000 equivalente, potasio 2.7.000 equivalente y cloro 78.000 equivalente. Posteriormente, con esos resultados, es evaluada por el servicio de gastroenterología, donde ellos realizan una ecografía abdominal y ellos concluyen su estudio como normal, no evidencian ningún tipo de alteración ni hepática ni de las vías biliares. En cuanto a las sugerencias de ellos, bueno, principalmente mantener a cargo de nuestro servicio, la hidratación parenteral con 1000 cc de solución 0,9 por 24 horas, el uso del ondansetron, una ampolla endovenosa son náuseas o vómitos, y solicitan de igual manera un control de la parte de la función hepática, y a esto le agregan lo que es la GGT, la fosfatasa alcalina, tiempo de coagulación y serología para virus de hepatitis A, virus de hepatitis B y C. La paciente también es evaluada por el servicio de medicina interna, donde ellos plantean en cuanto a sus diagnósticos hepatitis aguda, una insuficiencia renal aguda versus una enfermedad renal crónica agudizada, trastorno hidroelectrolítico, como una hiponatremia leve, hiperosmolar hipovolémica, hipocalemia moderada e hiperuricemia sintomática. En cuanto a sus sugerencias, de igual forma mantener a cargo de nuestro servicio, una dieta hepatoprotectora, la hidratación parenteral y esto agregarle lo que sería 10.000 equivalentes de KCl, y a su vez ellos asocian de igual forma indicar todos los laboratorios control, pero solicitan anticuerpos antifosfolípidos, ya que ellos asumen que podría tratarse de un tipo de patología inmunológica. Para el día 23, una vez teniendo la evaluación por ambos servicios, ya tenemos los diagnósticos, hablamos con los diagnósticos del embarazo simple de 9 semanas más 6 días por FUR, síndrome ictérico en estudio, una insuficiencia renal aguda versus una enfermedad crónica agudizada, trastorno hidroelectrolítico, hiponatremia leve hiperosmolar, hipocalemia moderada, hipocloremia, oliguria, en vista de que la paciente al momento del ingreso se le colocó lo que es la sonda y se hizo un balance hídrico en 24 horas, donde se obtuvo un gasto urinario de 0.13 cc kilogramos hora, vaginosis bacteriana y pérdida gestacional recurrente. Para el día 23, en comparación al ingreso, la paciente presentaba mucha mejoría clínica, no ameritaba ya el uso de la mascarilla con sin reservorio, ya no ameritaba la oxigenoterapia. Se evidenciaba igualmente el tinte ictérico, pero la paciente refería náuseas sin llegar a los vómitos. Se recibe control de laboratorio del día 23, 6 del 2025, que reporta la hematología, hemoglobina en 10 gramos sobre decilitro, hematocrito 31%, leucocitos 8.900, segmentados 70, linfocitos 5, monocitos 7, plaquetas 193 y se recibe también PCR 1.98. Se reciben resultados institucionales de antígeno de superficie para hepatitis B negativo y hepatitis C negativo. Glicemia 100 miligramos sobre decilitro, urea 61, creatinina en 0.8, recordando que al momento del ingreso estaba en 3.32, TGO en 81, TGP en 77, también hubo una mejoría muy marcada en cuanto a la función hepática, bilirrubina total 9.23, bilirrubina directa 2.61, bilirrubina indirecta 7.12, LDH 190 y fosfatasa alcalina 105. Posteriormente, la paciente evolucionó satisfactoriamente en nuestro servicio, fue egresada en muy buenas condiciones, de igual forma evaluada constantemente por el servicio de medicina interna, el servicio de gastroenterología y en la consulta de control prenatal, donde acude con los resultados de antígenos, anticuerpos ANA de 1 sobre 49, anticuerpos de LKM1, 1 de 20, inmunoglobulinas negativos y serología de hepatitis viral ausentes. En base a esto y los antecedentes de la paciente, nos permite estadificarlo para el diagnóstico de una hepatitis autoinmune, esta sería tipo 1, teniendo una ponderación de 7 puntos. Ahora bien,
en base a lo que el caso que comentamos, una pregunta para los especialistas, si están de acuerdo con el diagnóstico de hepatitis autoinmune, qué importancia tienen los antecedentes patológicos de los embarazos anteriores, cómo debería ser el control prenatal en este tipo de gestante, cuál es la conducta obstétrica recomendada para finalizar el embarazo y por último, qué método anticonceptivo se debe recomendar a este tipo de pacientes. Muchas gracias por su atención. Pero muchas gracias a la doctora Gómez por la presentación del caso y yo quisiera aclarar algunas cosas de la historia clínica y hasta ahorita fuimos muy descriptivos de lo que tenía la paciente, pero vemos que egresa en buenas condiciones. ¿Qué se hizo durante su hospitalización? ¿Qué tratamiento recibió para que obtuviéramos esta mejoría? Bueno, la paciente al momento, ya que se estaba planteando que era una patología inmunológica, no tuvimos los resultados al momento, o sea, al momento que estuvo en su estancia, se mantuvo principalmente con hidratación, con monitoreo, y la paciente evolucionó solamente con esos manejos muy básicos de forma satisfactoria. Realmente no ameritó ningún tipo de antibiótico terapia o uso de esteroides al momento de su ingreso y su estancia. En el momento actual que ella se está controlando, ¿qué edad gestacional tiene en este momento y está recibiendo algún tratamiento específico? Sí, actualmente la paciente tiene 31 semanas más 2 días, está obviamente en nuestro control prenatal por alto riesgo obstétrico y está recibiendo corticosteroides con prednisona, dosis mínima de 5 miligramos. Obviamente ella también es evaluada por el servicio de medicina interna, por eso al principio lo comenté, o sea, es una evaluación, una patología que es multidisciplinaria y en conjunto con el servicio de medicina interna llevamos la evolución de la paciente, pues. Ok, doctora Cristina, preguntas de la historia. Sí, yo tengo unas preguntitas por aquí. En los antecedentes familiares que no vi que los negaron, ¿había alguna enfermedad inmune en la madre, las hermanas? No, ¿Les su pegó madre. Yo sé que al principio no se planteó, pero en retrospectiva les preguntaron si había alguna. No, se interrogó muchas veces a los familiares, a la paciente. Muchas veces los pacientes no manejan toda la información, pero se le preguntó a la madre que era la que estaba en el momento del ingreso y que tuvo con ella su estancia en la institución y niega algún tipo de antecedente. Su padre, por otro lado, está vivo, pero no, creo que no tienen muy buena relación y desconoce si él sufre de algún tipo de enfermedad. Y tiene un solo hermano que aparentemente está sano. Ok, otra preguntita. Al principio describen una sintomatología neurológica que evidentemente no parece nada compulsivo, sino una pseudocrisis. Sin embargo, en el examen neurológico nombran algunas cositas, pero me quedan dudas. Me imagino que lo que no nombran es porque estaba absolutamente normal, nervios craneales. Pues claro, dicen que no había conciencia, pero respondía al dolor, entiendo que, y Glasgow 15, entiendo que todo el examen neurológico estaba normal. Sí, o sea, la paciente al momento realmente, como había presentado en días anteriores muchos episodios eméticos, la paciente estaba orientada, ella respondía, pero asumo que al momento del ingreso estaba un poquito descompensada, entonces realmente la paciente no respondía, pero ella respondía a los estímulos, respondía cuando se le preguntaba, pero me imagino que estaba un poco descompensada por los episodios eméticos. Okay. Y otra duda que tengo son los valores de albúmina. Asumo que es proteínas totales, ¿verdad? Debe ser un error allí el registro. El primer valor. El primer valor que reportan en 9 debe ser proteínas totales. Ay, asumo que sí, Douglas, lo que pasa es que no. Ok. Doctora. Sí, otra de las dudas que podemos tener con la presentación del caso es saber si ella previo había tenido algún tipo de infección tratada con algún medicamento en el embarazo o previo. Eh, No, lo otro es saber cuántos días intrahospitalarios estuvo. ok. El momento del ingreso, la paciente no refiere haber cumplido algún tipo de tratamiento, ni ni al inicio de este embarazo, ni en los anteriores tampoco. Y la paciente duró aproximadamente ingresada en nuestro centro 5 días. Perfecto. Doctor. Bien, mi pregunta es con respecto a los embarazos anteriores. ¿Estos embarazos fueron a términos? ¿Fueron pretérminos?
los bebés ameritaron algún tipo de cuidado postnatal por tener un peso bajo, que no lo vi en la historia. Ok, Doc. El primer embarazo que ella tuvo fue un parto, fue a término, su bebé pesó 3.700 gramos. Tuvo la complicación que en el inicio de ese primer embarazo ameritó un ingreso por presentar un síndrome ictérico y una hiperemesis gravídica, que en su momento nosotros, bueno, pudimos conseguirle esa historia. No se tuvo realmente un diagnóstico en ese embarazo, se manejó con hidratación, control de laboratorios, la paciente evolucionó y fue egresada. Ese embarazo fue a término sin ningún tipo de complicación, fue un parto. Y anteriormente ya había tenido dos pérdidas donde realizaron legrados uterinos, pero no se estudiaron esas muestras. ¿Qué pasa? En esos dos embarazos, la paciente también presentó la misma clínica de un síndrome ictérico e hiperemesis. Bueno, lo colocaron a lo que ella refiere realmente, pero nunca la paciente nunca se estudió, nunca le solicitaron estudios inmunológicos. Entonces, en este embarazo fue que se pudo lograr, pues, realmente con el diagnóstico. Ok. Bueno, muchísimas gracias por las respuestas a las dudas que tenemos de la historia. ¿Y sería esto un curso habitual de una hepatitis autoinmune que se resuelva sola sin ningún tipo de tratamiento? Y en tan corto tiempo, además, 5 días. Sí, la verdad que llama mucho la atención, no es lo habitual, ¿no? Porque primero, bueno, la hepatitis autoinmune, como sabemos, es un diagnóstico de exclusión, que eso sí se ve que lo hicieron aquí, hay que descartar enfermedades virales, que ellos pidieron las serologías, tóxicas, metabólicas, alcohólicas, que ya todos lo preguntaron, o sea, cualquier enfermedad que inflame de manera aguda el hígado. Llama la atención y lo cual sí nos hace pensar rápidamente en ella que pudiera ser, en retrospectiva por supuesto, en los embarazos anteriores, como está preguntando el doctor, ese síndrome ictérico que no fue evaluado, pero bueno, que eso es un criterio interesante a considerar, pero realmente la sintomatología llama mucho la atención que haya desaparecido en 5 días. Sí. Yo, de hecho, esperaba que nos respondiera a los residentes, no, sí, le pusimos esteroides y en los 5 días y mejoró, ¿no? Entonces, Sí. me sorprende. Inclusive los parámetros de transaminasa descendieron bastante marcados sin recibir ningún tipo de tratamiento, que también Sí. llama la atención. Eso no es lo habitual. Exacto. De hecho, es un criterio cuando son casos de hepatitis autoinmune de difícil diagnóstico, que los criterios no son tan compatibles, uno de los que se toma de manera clínica es que son respondedores a esteroides. Entonces, Sí, también, y empezando con la primera pregunta que hacen en la presentación, hay que ubicarnos también en qué criterios estamos utilizando para el diagnóstico, porque ellos han venido actualizándose durante el tiempo. Primero, desde 1993, cuando empieza a tratar de estadificar y diagnosticar este tipo de entidad. Pero como toda patología que se diagnostique por exclusión, va a ser controversial el diagnóstico. Luego lo actualizaron en el 1999, 2021, 2023 y lo han ido como simplificando un poco más. Según los criterios de 2021 o 1999 incluso, con lo que tenemos, porque aquí evidentemente hay que hacer otro tipo de pruebas, incluyendo la biopsia hepática, realmente estar o no de acuerdo con el diagnóstico bien controversial. Y sobre todo porque durante el manejo de la paciente no utilizamos fármacos dirigidos a la entidad como tal. Entonces, creo que hay que seguir excluyendo cosas más allá del tema infeccioso y pues hasta llegar a, mientras todo esté normal, llegar a la hepatitis autoinmune. Sin embargo, es aplaudible haber hecho el ejercicio clínico de descartar dentro de lo posible, porque sabemos el contexto en el que estamos, y no encontrar nada infeccioso. Pero bueno, hay otras patologías que pueden cursar con lo que la clínica que presentó la paciente.
¿Como cuáles podrían ser esas patologías que nos tendrán que despertar? Con respecto a las patologías, principalmente las autoinmunes, las tiroiditis autoinmunes, lo que son los trastornos hipertensivos, lo que son las partes reumatoideas, estas pueden estar asociadas también o desencadenar también este tipo de situaciones. Sin embargo, haciendo un poco de acotación a lo que dice el doctor Mundaray, pues ahí también se ha descrito que un 20% de las pacientes pues, pudiesen ser completamente, no contar con ninguno de los criterios para el diagnóstico de esta patología. Pues. Entonces, no podemos decir que no sea la patología, ni que estamos a favor del diagnóstico, ni en contra tampoco, porque no hay, si bien es cierto, tiene ciertos parámetros, como algunos de los anticuerpos que le realizaron que están positivos, el resto está completamente negativo, pero la paciente tiene clínica. Entonces, ella entraría probablemente en ese 20% donde pudiésemos estar en presencia de mí. Antes de tener los resultados inmunológicos, ¿pudiéramos haber planteado una colestasis intrahepática del embarazo en esta Sí, paciente? claro, entraría esto dentro de los tantos diagnósticos diferenciales que se pueden estar manejando con este tipo de situaciones. Aquí, en el caso de estar dentro de la colestasis intrahepática del embarazo, recordando que esta entidad es prevalente en el tercer trimestre, estamos en el primer trimestre. Entonces, eso nos hace pensar que muy probablemente no, pero todas las entidades tienen presentaciones atípicas. Claro. Sí. ¿Qué pudiéramos nosotros, qué peso podemos darle a los antecedentes de la ictericia en embarazos anteriores? Y a lo mejor relacionados con la pérdida recurrente. Sí, muy alto. Eso realmente, de hecho, en hepatitis autoinmune, si nos revisamos el espectro clínico, tanto en el embarazo y fuera de él, tiene síntomas, es mujer, Sí. estrógenos aquí, la edad. Y bueno, los estrógenos aquí son de gran importancia, de por sí son colestásicos, son de metabolismo hepático. Y bueno, el embarazo es uno de los gatillos que se toma en cuenta para, como un criterio de alarma, digamos. Entonces, toda mujer gestante, o sea, que haya tenido un síndrome ictérico no claro, no estudiado, y llama la atención porque pudo haber, el primero, bueno, pudo haber sido una hepatitis viral A que haya pasado desapercibido, no diagnosticada. Pero estamos hablando que en los dos embarazos anteriores ha tenido pérdidas recurrentes, que eso también está asociado a las enfermedades inmunes en general. Entonces, ya que en esta tercera regla eso aumenta el pretest para el diagnóstico de la hepatitis autoinmune. El 20%, como dice el doctor, además pueden nunca tener anticuerpos positivos o tenerlos después. Entonces, claro, eso allí tú dices, bueno, te aumenta un poco los criterios. Como bien dice el doctor Mundaray, la biopsia es de mucha importancia, pero claro, hay que esperar a que finalice el embarazo. Y entonces, eso, claro, sería interesantísimo, como ellos tuvieron la historia, revisar en cuánto tenía las transaminasas, sobre todo la LT, que nos da ya más daño hepatocelular, que es más específica, y bueno, entonces, y por supuesto las gamma-globulinas, que también nos orientarían muchísimo. ¿Habría alguna situación durante la gestación que justificara hacer una biopsia hepática? Una situación, digamos, de emergencia que diga, mira, a pesar de los riesgos, vamos a hacer la biopsia hepática. Yo pienso que si hay mucho pretest para ello, es mejor tratarla a las dosis con los que se requiera, los esteroides son seguros, la satioprina, incluso les puedo decir que hacer una revisión profunda hasta en otras latitudes, hasta trasplante hepático en hepatitis fulminante, algunos casos y experiencias en Estados Unidos, casos aislados en Coruña, en donde el equipo multidisciplinario preparado para ello, a pesar de ser una cirugía mayor con altas complicaciones obstétricas hemodinámicas, sobre todo por el salvar a la madre, y bueno, si se puede efecto, pero en este caso sería la salud materna, hasta eso se ha logrado, pero realmente, si está el pretest altísimo, yo creo que tratarla y después diagnosticarla, porque si hay fibrosis, si hay cirrosis, no te cambia la cosa. Sí, de igual forma, si estando ya en esta entidad, si lo tratamos mejor, entonces tener el papel, la biopsia o la histología de hepática no va a cambiar el tratamiento que le vamos a indicar al paciente. Okay, entonces estamos abriendo una segunda parte importante,
que es el manejo farmacológico de esta patología durante la gestación, o sea, el tratamiento de la patología y durante el embarazo de una manera especial. Y estamos iniciando con que la paciente recibió esteroides. Está recibiendo prednisona actualmente a una dosis de 5 miligramos diarios. ¿Consideramos que esto es suficiente para el tratamiento de ella? La verdad que es casi una dosis, como diríamos, sí, realmente que también llama la atención, es muy bajita, ¿no? No es lo habitual, claro. Siempre, como decimos, tanto en embarazo y fuera de él, mientras menos esteroides posible, mejor, y mientras menos fármaco, mejor. Y de hecho, las asintomáticas leves pueden no recibir, no, las asintomáticas no, quise decir, las asintomáticas leves pueden no requerir tratamiento en hepatitis autoinmune. Pero bueno, tú siempre das la prednisona, la satioprina como agarrador de esteroide y además inmunomodulador, y suelen afortunadamente responder bien. Claro, hay que hacerle seguimiento bioquímico, que es la meta en hepatitis autoinmune. Si ella tiene las transaminasas bien, si ella tiene el resto de los parámetros adecuados, sí es suficiente. Incluso para eso hasta lo suspendería. Porque 5 miligramos. Sí. Y además que ella, al inicio de su estancia hospitalaria, solo con hidratación y tratamiento con ondansetron y luego metoclopramida, ya tuvo mejoría. Sí. Clínica y paraclínica. Entonces, si bien es una dosis baja y hay una premisa en medicina que mientras menos esteroides mejor o menos dosis mejor, esta dosis particular con la paciente totalmente asintomática básicamente es discutible, pero ahí es que hacer el screening bioquímico o de las funciones para poder determinar si lo necesitamos o no. ¿Y el tratamiento único o combinado? Sí. Bueno, esto va a depender completamente de cada paciente, ¿sí? Discutiblemente, como primera línea se pone el esteroide y aunado con la acetapina, ¿ok? Inclusive es el que está indicado durante el embarazo. Hay otros medicamentos que pudiesen estarse utilizando como en la actualidad que están contraindicados durante la gestación, pero que bueno, después de finalización de esta, pues en vista de completar todos los paraclínicos correspondientes con la paciente y concretar el diagnóstico, pues se evaluaría si ameritaría o no un tratamiento único con un solo medicamento o varios de ellos. También a mí me parece interesante, revisando el caso, ¿no? Aquí estoy como que en la evaluación ecográfica a nivel hepático, generalmente describen hepatosplenomegalia, la literatura. Es lo que el 78% cursa con hepatosplenomegalia. Y en este caso no existía. Eso es algo a revisar. Y a mí me llamó poderosamente la atención que la paciente solo con hidratación y ondansetron, luego de 5 días mejoraron todos los parámetros. Eso es lo que me hace pensar o me lleva al primer comentario. Pues, debemos como seguir buscando para seguir excluyendo cosas, porque si bien es una patología bien interesante y se hizo el ejercicio clínico, que eso es aplaudible, hay que seguir buscando porque el curso de la patología es clínica, tratamiento, mejoría, tratamiento enfocado a la patología inmunológica. Entonces, digamos que el diagnóstico es bien complejo, como sí, toda la patología de exclusión. Entonces, con la primera pregunta que ellos están planteando, todavía no sabemos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Le prometo que utilicé todos los parámetros de la historia en muchas calculadoras y unas me decían sí y otras no. Sí. Sin duda hay que hacer la biopsia hepática al finalizar el embarazo. Sí. Hacerle sus anticuerpos nuevamente, y los niveles de gamma-globulina no los tenemos. Esa era otra pregunta. No lo vi. O sea, Los linfocitos T que también están asociados con este tipo de alteraciones. Pero bueno, sería... No sé si la doctora Gómez, ¿tenemos niveles de gamma-globulina? No. No está, ok. La otra situación entonces, ya más obstétrica, ¿qué está pasando con este feto? ¿Qué tenemos que estar vigilantes en este feto? Que la dosis de esteroides es muy pequeña, pero hablando en términos generales, ¿qué deberíamos vigilar en el crecimiento a lo largo de la gestación?
Sí, normalmente cuando utilizamos esteroides se asocia con bajo peso o con restricción de crecimiento uterino. Sin embargo, la dosis es bien baja. Y es la dosis normalmente que utilizamos en las patologías inmunológicas conocidas, ya diagnosticadas, incluso previamente en el embarazo, que están bajo control. Eh, Básicamente hay que vigilar el crecimiento fetal. Con el tema de la ictericia, hay que también tomar en cuenta la acumulación de los ácidos biliares y esto puede tener alguna repercusión cardiovascular fetal. Sin embargo, no parece ser el caso de la paciente, solo hay que vigilar a lo que habitualmente hacemos, valoración de su perfil Doppler materno-fetal, su valoración ecocardiográfica en el caso del screening en el segundo trimestre y no veo alguna razón por la que hacer otra monitorización mayor. ¿Alguna otra recomendación? Cuando mucho, pues asociarle pues, los controles recurrentes de lo que son las transaminasas y todos los paraclínicos que nos van orientando cómo va evolucionando la paciente. Desde el punto de vista de la patología. Ahorita tenemos 32 semanas. Esta, doctora Gómez, la evaluación hasta ahorita del feto va acorde con la edad gestacional. ¿Cómo vamos en la evaluación de la unidad fetoplacentaria? Sí, doctora, Amniótico. hasta los momentos a nivel ecográfico todo ha estado muy bien, no ha habido ningún tipo de alteración, el crecimiento fetal va acorde con la edad gestacional y todo ha estado muy bien con respecto a esa parte fetal. Ahorita estamos comenzando prácticamente el tercer trimestre. Por supuesto. ¿Qué pudiéramos esperar ahora en este tercer trimestre diferente a lo que ha sucedido? No, bueno, o sea, la paciente, en vista de que en el contexto en el que se encuentra, pues ha estado completamente asintomática, muy a pesar de que tener una dosis bastante baja, realmente no considero que vaya a ser un nuevo brote, ¿ok? O un decaimiento en esto. Sin embargo, pues son cositas que, como lo dijeron los mismos residentes, pues es multidisciplinario. En conjunto, llevar un manejo, tanto el obstetra como el hepatólogo, el médico internista, para pues ir sobrellevando todo el embarazo, pero realmente no considero que la paciente pudiese llegar a hacer algún tipo de eventualidad extra a lo que ella presentó previamente al inicio del embarazo. ¿Hay algún motivo, digamos, médico que nos pueda indicar a nosotros hay que interrumpir el embarazo antes de...? Bueno, algunos de los motivos médicos pudiesen ser maternos o fetales, pues indiscutiblemente que la paciente le desencadena un trastorno hipertensivo, un síndrome de Gel, ¿ok? El bebé no está haciendo una restricción de crecimiento bastante marcada, pues que impida que nosotros lleguemos posterior a las 37 semanas, pero del resto, pues... Pero por la patología propiamente dicha. O bueno, que la paciente nos esté haciendo una hemorragia en aquellos casos donde hay un brote que puede ocurrir varices esofágicas por los vómitos en caso de que se vuelvan a presentar, pues que amerite esta situación. O una hepatitis fulminante, ¿sabes? O sea, el motivo de interrupción, desde el punto de vista materno, hablando ya incluso legalmente, es que se ponga en riesgo la vida de la madre. Y en este caso, pues, excluyendo patología fetal de las que hablaba el doctor Romero, sería una hepatitis fulminante, una hemorragia progresiva o cualquier causa obstétrica que amerite la interrupción. Y desde el punto de vista obstétrico, ¿habría alguna indicación de cesárea o son las indicaciones necesarias? Vemos que esta paciente tuvo un recién nacido de 3,8 kilos ya. ¿No? Y además en ese primer embarazo cursó con la misma clínica, exacto. Y para el mismo tiempo de edad gestacional, inclusive. Sí. Entonces, básicamente, contraindicar el parto o el parto vía vaginal sería por causas maternas o por causas fetales o maternas. Sí, o sea, no hay ninguna causa especial. Pues No, aquí, para que nosotros nos inclinemos hacia una cesárea. Y estos fármacos que pudiera, no solamente ella, sino en general, recomendaríamos la lactancia. ¿Hay un problema con la lactancia y los fármacos, esteroides, acetopina? No, de hecho se recomienda en pacientes que lo reciben durante el embarazo mantener la inmunomodulación, mantener su esteroide, ajustar su esquema piramidal, reducciones adecuadas, semanales, no hacerlas rápidas, o sea, acorde
a cómo viene la actividad, individualizado por caso, y también está perfectamente, ya tiene bastante experiencia con el uso de ceftriaxona sin ningún problema la lactancia. En casos refractarios, que lo iba a comentar previamente, podemos utilizar el ácido desoxirríbonucleico, que ustedes tienen bastante experiencia con colestasis intrana, la colestasis propia del embarazo. El tacrolimus y la ciclosporina se ha usado en otras enfermedades. También se puede usar en embarazo de segunda, tercera línea. Y afortunadamente en hepatitis autoinmunes son menos de 5 o 3% de los casos refractarios, que los vemos en general en la patología, y en el embarazo, que es menos frecuente, mucho menos, y también se puede continuar con la lactancia. Vamos a ubicarnos ahorita que la edad de la paciente, 28 años. ¿Qué método anticonceptivo le podemos recomendar? Bueno, de entrada, siempre, de entrada, un método no hormonal, en este caso el dispositivo intrauterino tipo T de cobre, y con lo que tenemos de los pacientes en la historia clínica no hay contraindicación de métodos hormonales. Pero de entrada siempre dispositivo intrauterino no hormonal, y posteriormente evaluando las condiciones propias de la paciente se puede recomendar métodos hormonales según el deseo de la paciente, según la comodidad de la paciente, el apego a la píldora anticonceptiva o al método anticonceptivo y a los resultados que ella misma obtenga, porque sabemos que las hormonas pueden presentar síntomas que son secundarios a la administración de ellas. Ella tuvo un implante subdérmico en algún momento. Que le duró, creo que fueron 2 años, si mal no recuerdo, que comentaron. ¿Habría alguna contraindicación para...? No, estoy completamente de acuerdo con el doctor Mundaray con respecto a la parte anticonceptiva. Indiscutiblemente, lo único que yo sugeriría, pues, posterior a terminar la gestación, hacer la biopsia hepática y, pues, de esta manera, pues, constatar si realmente hay un tipo de afectación hepática. En caso tal, pues, irnos por la parte de la opción no hormonal, ya per se por la causa, la patología de base de la paciente. En caso de pues todo estar normal, no tendría ningún tipo de contraindicación. Ya entrando en esto, hay métodos que son no invasivos, como por ejemplo la elastografía, que hace algunos años la veíamos, Dios, ¿qué es esto? Pero actualmente se puede realizar en el mismo consultorio, y esto nos da grandes luces del parénquima hepático. Entonces aquí, con un método no invasivo, podemos evaluar la presencia de fibrosis a nivel hepático, pero por supuesto que debe ser una persona que haya tenido, o un profesional que haya tenido una curva de aprendizaje en la elastografía, que no es un método súper nuevo, pero no se ha estado utilizando, por lo menos en nuestro país, pero ahorita ya vemos allí cierta... digamos que afinidad por el método en diferentes ramos de la medicina. Y sobre todo es útil el seguimiento, porque tienes la biopsia, tienes el diagnóstico y luego tienes que ir viendo a esa paciente para que la progresión a fibrosis. Nosotros estamos considerando entonces que esta paciente, una vez finalizado su embarazo, se le va a plantear o se le va a realizar una biopsia hepática. ¿Cuál sería, digamos, por supuesto, dependiendo del resultado, pero de confirmar el diagnóstico, cuál sería la conducta para un próximo embarazo? O sea, ¿cuál sería el consejo preconcepcional que tenemos que darle a esta mujer? Bueno, en el caso de la paciente, pues mantener el tratamiento con los corticosteroides, considerar también la inmunomodulación, pero debe tener su control por medicina interna, por gastroenterología, por reumatología, por inmunología, y llegar a un embarazo en el mejor estatus posible, porque pues si con una simple exacerbación en primer trimestre, con tratamiento médico no directo a la patología mejoró, imagínense con una patología de base controlada. Entonces eso garantizaría el éxito de un siguiente embarazo sin pasar por lo que pasó en sus otros las otras 3 experiencias. Por mi lado, yo le recomendaría, adicional a eso, que tenga normalidad sérica de transaminases y de inmunoglobulina y esperar 2 años sin actividad hepática, sin actividad inmuno, en caso que se diagnostique la enfermedad, por supuesto, que es lo ideal de mejor pronóstico. O sea, que tú tengas marcadores bioquímicos séricos, sobre todo de la ALT,
y de la inmunoglobulina G, que es la de, eso te mejora mucho el pronóstico. 2 años de periodo intergenésico y hay que dar embarazados. Les daría más tranquilidad a ustedes como obstetras y un feliz pronóstico para ambos. Y a los interconsultantes también les dan. Claro. No, y es importante siempre que resaltemos, como lo hacemos siempre en estas teleclínicas que son de embarazo de alto riesgo, la importancia de la consulta preconcepcional, que realmente vemos que en nuestro país no se le da tanta importancia a la consulta preconcepcional, pero cada vez más. bueno, mejorando. bueno, vamos a ver, sí, pero Las nuevas generaciones claro, ya saben lo que es una consulta preconcepcional y ya cada vez más estamos viendo que llegan a la consulta: hola, buenas, quiero un embarazo, no tengo absolutamente ninguna enfermedad conocida, pero quiero enfrentar un embarazo de la mejor manera. Exacto. Para eso es la consulta preconcepcional. eso es lo ideal, porque la que tiene la patología, probablemente una diabética, ya lleva su control con el médico, etcétera, y busca el momento ideal para el embarazo. Pero es en aquella mujer que no, aparentemente no tiene ninguna patología, que las modificaciones normales del embarazo o fisiológicas del embarazo pueden desencadenar o hacer patente alguna enfermedad que esté ahí medio subclínica, medio dormida. Entonces, importante la consulta preconcepcional, se lo decimos a los residentes y a nuestros estudiantes que están aquí presentes en esta teleclínica, la importancia que tenemos que darle a la consulta preconcepcional. Quería preguntarle a los residentes que presentaron el caso si tienen alguna pregunta para el panel. Ciertamente, con respecto a lo que sería lo del diagnóstico, muy agradecida por la información que nos dieron. Claro, nos permite también a nosotros en la consulta ya postnatal, al momento que finalice el embarazo, entonces tomar esos tips para poder hacer un mejor manejo con la paciente y dar realmente con el diagnóstico de la patología. Perfecto. Yo quería preguntarle, ¿los antifosfolípidos los habrán recibido? A él. ¿Sí oíste la pregunta? Porque, Por temas económicos sí fueron solicitados, pero la paciente al momento no pudo realizarlo. No, felicidades. Gracias. Sí, bueno, este tipo de casos son los casos que yo llamo publicables. Si completamos todas las valoraciones bioquímicas, inmunológicas, la biopsia hepática, o se complementa con la elastografía hepática como método no invasivo. Esto es un tipo de caso que debemos publicar nuestra experiencia. Siempre a los residentes, a los que están entrando, a los que están saliendo, a los que están en segundo año, hay que fomentar la publicación de casos como estos, casos interesantes que es su experiencia hospitalaria, y al final de este embarazo sería interesantísimo saber cómo terminó, qué hicimos la biopsia, se logró hacer. Al final todo se puede. Las barreras económicas son grandes, pero si se quiere, se puede. Muy bien. Bueno, entonces, una vez que hemos terminado la discusión del caso, vamos a pasar a lo que llamamos la didáctica, en el cual se va a hacer un resumen teórico de todo lo que se discutió aquí durante la presentación del caso clínico y que va a estar a cargo de la doctora Cristina López de Ayala. Bien, la hepatitis autoinmune se define como una enfermedad inflamatoria crónica inmunomediada, la cual requiere diagnóstico preciso y, una vez realizado el mismo, tratamiento inmunosupresor. Nuestra meta principal es alcanzar una respuesta bioquímica completa, logrando la normalización de transaminasas y de inmunoglobulina. La expresión clínica de la hepatitis autoinmune tiene 2 grandes espectros. El 15% de los casos puede ser asintomática, que son las más difíciles de diagnosticar, y sintomáticas. Dentro de las sintomáticas podemos tener las leves, que son el 55% de los casos, donde la paciente consulta por manifestaciones generales como astenia, artralgias, cefalea. Luego, el espectro que produce ictericia, como el caso de nuestra paciente, que representa el 25%, donde el hígado está inflamado, de ahí la ictericia.
y apenas un 5% afortunadamente se manifiestan como y debutan como graves, donde hay una hepatitis fulminante con necrosis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Son criterios clínicos y de laboratorio. La paciente tiene elevación de transaminasas con hipergamma-globulinemia de la tipo IgG y presencia de anticuerpos, estos que están aquí presentes, ANA, SMA, LKM1 y LCU. Hablamos un poquito de estos anticuerpos. Los ANA son los conocidos antinucleares, también llamados anticelulares. Generalmente presentan patrón homogéneo con títulos por encima de 1/40. Es donde fácilmente se puede hacer el diagnóstico. Los antimúsculo liso, es decir, antiactina, por encima de 1/40, los anti-LKM, que son los antimicrosomas contra hígado y riñón, los ANCA-P, que son los perinucleares anticitoplasma de neutrófilo, y los SLA, que son los antiantígenos solubles hepáticos. Pero la hepatitis autoinmune a veces es difícil hacer el diagnóstico. Como comentábamos en la discusión, entre un 10 y un 20% de los casos pueden tener anticuerpos negativos que nunca llegan a ser positivos o incluso después de los 10 años. Lo importante es que cuando hacemos la investigación clínica donde sospechamos una hepatitis autoinmune, tenemos que ver que no hay evidencia de otras causas de patopatía, diagnosticar infecciones virales A, B y C, que la paciente no tenga hepatitis por OH, hepatitis medicamentosa y otros tóxicos en los cuales hayan sido expuestos. Es muy importante sospecharlo cuando es una mujer y sobre todo que hay enfermedades inmunes tanto en la paciente como en sus familiares, sobre todo femeninas. Es muy importante preguntar en las hermanas, madres, si hay enfermedades no solo de hepatitis autoinmune, sino LES, artritis reumatoide, tiroiditis, que está muy relacionada con la hepatitis autoinmune, enfermedad mixta de colágeno y o manifestaciones no clasificables, es decir, poliarticular, alguna sospecha de enfermedad inmune no diagnosticada que puede estar correlacionada y ser un factor de riesgo para desarrollar la hepatitis autoinmune. Es importante realizar la biopsia, pero incluso la biopsia a veces puede ser una biopsia compatible y no necesariamente diagnóstica. Es decir, podemos a veces tener solo inflamación, es decir, infiltración de plasmocitos, y no necesariamente la necrosis o daño del puente entre los hepatocitos. Por definición, siempre se ha mantenido que la hepatitis autoinmune se clasifica por tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, dependiendo de los anticuerpos que salieran positivos en los pacientes. Pero para el 2025 incluso esto lo hemos modificado. Para la revisión 2025, eliminan la subclasificación por perfiles de anticuerpos, ya puedes diagnosticar nada más hepatitis autoinmune sin necesariamente clasificar. La exclusión de causas virales tóxicas y metabólicas es muy importante y debemos realizar la biopsia hepática para diagnosticar y para confirmar actividad y estratificar la fibrosis. Como vemos allí en las láminas, se ve infiltración de plasmocitos y vemos fibrosis. No necesariamente tiene que estar la fibrosis presente, podemos iniciar en los primeros estadios ver inflamación, fibrosis, cirrosis y daño hepático. Variará dependiendo del diagnóstico de la paciente. Para simplificar el diagnóstico hay varios puntajes, varias escalas de clasificación. El profesor Garazzini, que es uno de los expertos venezolanos nuestros, siempre nos enseña este puntaje simplificado, como vemos allí. Si tenemos 5 puntos es un diagnóstico probable y si tenemos 6 o más podemos hacer el diagnóstico definitivo. ¿Qué se toma en cuenta allí? Los anticuerpos, la inmunoglobulina, que como sabemos la gamma globulina tipo G es la que está presente, los cambios histológicos, pero podemos tener biopsias compatibles, que son las intermedias para diagnóstico, y la típica, que es la que sí tiene más fuerza diagnóstica, y los marcadores de hepatitis. Es muy importante que estén negativos, me refiero a hepatitis, marcadores de hepatitis. ¿Qué debemos saber? Para hepatitis autoinmune no hay un marcador específico. Tenemos que utilizar para el diagnóstico criterios clínicos, serológicos, bioquímicos e histológicos, donde el histológico es la hepatitis de interfase, es el cambio histológico con más fuerza diagnóstica.
¿En quién puedo sospechar una hepatitis autoinmune? Definitivamente tiene que quedar claro cuando hay una enfermedad autoinmune en la propia paciente o en familiares o alguna sintomatología que nos haga sospechar. El rash malar tiene mucha fuerza, síntomas poliarticulares, alopecia, madarosis, síntomas tiroideos, la tiroiditis Hashimoto es muy importante, hay que pedir los anticuerpos antitiroideos, que sea mujer, que haya algún anticuerpo, por supuesto, mientras títulos más altos, más fuerza diagnóstica, en 1 en 20, anticuerpos antinucleares con un patrón diferente al ya mencionado, puede hacerte sospecha, pero sin embargo hay que tomarlos en cuenta. La elevación de la gamma globulina y, por supuesto, la biopsia, como les comentaba, con hepatitis de interfase y plasmocitos infiltrados. ¿Cómo la tratamos? La meta actual y para la revisión del 2025, y se insiste muchísimo, es la normalización sostenida de las transaminasas y de la gamma globulina. Por eso es muy importante hacerle seguimiento a estas pacientes con estos dos parámetros. Sobre todo, tiene más valor predictivo la ALT, que precisamente nuestra paciente era la que estaba más elevada. ¿Por qué? Porque este es un marcador de supervivencia. Como se comentaba aquí, hay que hacer un seguimiento estructurado de esta bioquímica, hacer el seguimiento por elastografía, que es sencillo, no es tan económico, pero es fácil, aunque es mucho más económico que una biopsia, porque además te da seguimiento de estos marcadores y te ayuda además a ajustar la inmunosupresión, sobre todo ¿para qué? Para evitar las recaídas de la enfermedad. ¿Cómo es la evolución natural de esta enfermedad? Si no la tratamos, imagínense que no recibieran tratamiento, conociendo la historia natural de esta enfermedad, o recibieron tratamiento no adecuado, el paciente avanzaría a fibrosis, a cirrosis y a insuficiencia hepática. Pero definitivamente, si recibe una intervención farmacológica adecuada, mejora el pronóstico y la supervivencia a largo plazo. ¿Cuál es nuestra meta entonces? Lograr la remisión. Ausencia de síntomas, normalización de transaminasas, lograr que estén por debajo al menos de 2 veces el valor con el cual se diagnosticó, o por supuesto llevarlas a valor normal, y que tengan actividad inflamatoria ausente. Si se puede demostrar por biopsia, muchísimo mejor. Entonces, tenemos 2 grandes escenarios. Si la enfermedad es leve o está totalmente inactiva, no necesariamente tenemos que darle tratamiento de entrada, incluso la paciente tenga cirrosis diagnosticada, porque si está inactiva, es una enfermedad leve, te dirán, bueno, leve y con cirrosis, sí, porque pueden ver cambios de cirrosis, pero la enfermedad tiene transaminasas normales en este momento, tiene bioquímica normal, a veces el tratamiento, muchos son hepatotóxicos y puede hacer más daño. Entonces los protocolos te dicen observe, vigile y no necesariamente inicie tratamiento, sino cuando empiece actividad. Ahora, en la severa siempre debe recibir tratamiento, incluso tenga cirrosis, necrosis o enfermedad fulminante, porque siempre va a recibir beneficio. Los 2 pilares más importantes del tratamiento, como fue comentado, es la prednisona y la satioprina a la dosis necesaria, mínima pero necesaria. Generalmente se empieza con 30, 50, 60 miligramos, se ajustará por peso, será la dosis, no podemos hablar de una dosis específica porque dependerá de la actividad y lo importante, podemos iniciar con monoterapia con prednisona o ajustarle, que es lo ideal, a la satioprina nos va a ayudar a disminuir la dosis de esteroides. La inmunosupresión con corticosteroides en el embarazo debe mantenerse y ajustarse y hacer balance entre control materno y seguridad fetal. ¿Para qué? Para disminuir la actividad de la enfermedad y disminuir los riesgos de recaída de la hepatitis autoinmune. Los corticoides, como fue comentado, son seguros y recomendados, no hay ningún problema, así mismo como la satioprina, que tiene evidencia, por supuesto, de seguridad relativa. Complicaciones, abortos recurrentes, restricción de crecimiento y las complicaciones maternas ya comentadas, pero sobre todo enfermedades no controladas, que pueden llegar a insuficiencia hepática e incluso la muerte. Gestante con ictericia, como bien se hizo aquí, transaminasas elevadas, incluso antecedentes previos, que además, que habría que ver aquí, si tienen serologías virales negativas, evidencia de transaminasas elevadas, está muy bien haber pensado en hepatitis autoinmune. Hay que verificarlo, hay que comprobarlo, pero es un buen pensamiento y sobre todo que se presentó en primer trimestre. Rápidamente, no pretendo darles este cuadro, más que ustedes son más expertos que yo en enfermedades obstétricas, pero algunos de los diagnósticos diferenciales, la colestasis intrahepática, el hígado graso del embarazo, GERD,
y la hepatitis autoinmune, pero si se dan cuenta, en el primer recuadro, todas se presentan al final del tercer trimestre. En cambio, la hepatitis autoinmune se puede presentar en cualquier momento del embarazo. Primero, segundo o tercer trimestre. Suele ser en el primer trimestre lo más frecuente, pero puede ser en cualquier momento. ¿Qué debemos hacer? La madre, seguir su función hepática, renal, sus tiempos de coagulación, es decir, vigilar cómo está funcionando el hígado, porque ellas pueden evolucionar rápidamente a cirrosis, insuficiencia hepática y el desenlace fatal. Y en nuestro bebé, pues hacer los controles habituales por la parte obstétrica de alto riesgo y sobre todo vigilar si hubo antecedentes de aborto, pues aumenta el riesgo de que este embarazo pueda complicarse más, su restricción de crecimiento y la muerte fetal, que es normal. Hay que hacer controles periódicos de transaminasas, en algunas literaturas incluso hablan de mensuales. Bueno, esto dependerá si es trimestral, cada 15 días, dependiendo cómo evolucione la paciente, incluso hacer niveles de gamma globulina en los tiempos de coagulación, control obstétrico en un embarazo de alto riesgo, ajustar los dosis de los fármacos según la actividad y lo más importante es vigilar el riesgo de recaída durante el embarazo. Jamás hacer reducción de inmunosupresión o esteroides de manera muy rápida, muy pronunciada, porque podemos hacer una insuficiencia suprarrenal o hacer que la paciente que venía mejorando active la hepatitis autoinmune por haber hecho reducción farmacológica. Si la enfermedad está controlada, como fue comentado, no hay ningún problema. Si llega a término, hacer resolver el parto por vía vaginal. Si la enfermedad está grave, bueno, pues individualizar la vía de finalización, pero sobre todo por compromiso materno, si la paciente está en insuficiencia hepática, si tiene alguna complicación grave, pero de origen materno, es donde se pudiera hacer alguna cesárea de emergencia. Pero definitivamente por la enfermedad, por la parte médica, no hay absolutamente, me refiero clínica de la materna, no hay contraindicación absoluta para parto vaginal. La decisión será absolutamente obstétrica y por enfermedad de índole obstétrico fetal. En el puerperio debemos continuar con la inmunosupresión. Si la paciente tiene hepatitis autoinmune en actividad con enfermedad hepática, debemos evitar los anticonceptivos combinados con estrógenos. ¿Por qué? Porque, bueno, pueden producir más colestasis, pueden producir, se ha visto que actividad de la hepatitis autoinmune como tal y pueden predisponer a más trombosis. Por eso usar opciones seguras como los dispositivos intrauterinos, y bueno, ya lo comentaba el implante de progestágeno, ustedes tomarán esa decisión mejor que yo, pero evitar un estrógeno. ¿Cuándo suspender el tratamiento de una hepatitis autoinmune? Lo recomendado es que después de 4 años, con una respuesta adecuada, es cuando podemos decir, bueno, podemos intentar suspenderlo. Cuando tengamos transaminasas y globulinas normales durante 2 años, algunos hepatólogos dicen, yo prefiero tener una biopsia sin actividad necroinflamatoria para estar seguro de retiro y ir evaluando las reactivaciones de la enfermedad. Si no ha habido actividad, podemos incluso suspender esteroides y azathioprina y inmunomoduladores. Pero ¿qué es una recaída? Tenemos que saber que es cuando esas transaminasas suben a 3 veces su valor normal o que de manera aguda aparezcan sintomatologías, no necesariamente ictericia, puede ser artralgia, cefalea, malestar general, los síntomas de una leve que aparecen de repente sin otra explicación y que nos hacen sospechar con elevación luego de transaminasas que es actividad autoinmune de la hepatitis. Lo bueno es que cuando tratamos a la paciente, el 80% entran en remisión y le mejoramos su sobrevida a 10 a 20 años a más del 80%. Lamentablemente hay unos porcentajes de casos, se cree que es genético, a veces es inevitable, hay un 40% que a los 10 años pueden progresar a cirrosis aún tratada. Evidentemente esto se disminuye muchísimo este porcentaje cuando reciben tratamiento, pero sí es que si suspendes el tratamiento sin haber verificado que no hay actividad, el 50% de estas pacientes en 6 meses tienen actividad. Y criterios de gravedad, ya finalizando, sabemos que si una paciente tiene 5 veces el valor, sobre todo de las ALT, por encima del valor normal, o 10 veces el valor normal, es una paciente gravemente enferma con un criterio de gravedad considerado severo, y si las gamma-globulinas están 2 veces su valor normal, estas pacientes probablemente evolucionen a fulminante y una biopsia con inflamación severa ya con necrosis en puente. Es lo que nos aumenta
a la mortalidad en este tipo de pacientes. En casos refractarios, pudiéramos tener la opción de la ciclosporina y el tacrolimus, y bueno, el ácido uso desoxicólico pueden también ayudarnos un poco. Y bueno, en algunos países, como comentábamos, se ha hecho el trasplante hepático durante el embarazo, pero como única opción en fallas hepáticas irreversibles, donde la muerte materna es inminente, y se ha logrado, en un caso incluso en España, 2 en Estados Unidos, logré revisar, hubo éxito materno y también fetal. La mayoría de los casos, otros 2 casos, se logró que la madre se salvara, más el bebé no, y bueno, también otros casos donde la muerte de ambos no fue el desenlace, pero bueno, a veces hay que hacerlo porque no queda otra opción. ¿Algún comentario final? No, básicamente que ya les hice anteriormente, felicitar a los muchachos por el caso y nada, la invitación a publicarlo cuando se tenga los otros para clínica suficiente como para describir el caso y publicar su experiencia. Bueno, si no hay más comentarios, entonces queremos agradecerles a los médicos del Hospital General del Oeste, doctor José Gregorio Hernández, la presentación del caso, a los especialistas invitados por compartir sus conocimientos y dejarlos en las teleclínicas publicados, que va a estar publicado en aproximadamente 48 horas en el canal YouTube de SOS Telemedicina, a todo el equipo de SOS Telemedicina que hace posible que realicemos esta teleclínica cada viernes en diferentes especialidades, a nuestros estudiantes por estar aquí presentes y darle la importancia a este tipo de actividad. Y bueno, ya los esperamos el año 2026. Esta fue la última teleclínica de 2025.